La Constitución Política de la República de Chile de 1980 es el texto constitucional chileno actualmente vigente. Fue aprobada el 8 de agosto de 1980 y sometida a ratificación mediante un plebiscito el 11 de septiembre de 1980, siendo promulgada el 21 de octubre del mismo año. Entró en vigor en un régimen transitorio el 11 de marzo de 1981 y en forma plena el 11 de marzo de 1990. Su texto original contenía 120 artículos y 29 disposiciones transitorias. Tras la reforma de 2005, se fijó su texto refundido, coordinado y sistematizado mediante un decreto supremo, conteniendo 129 artículos y 20 disposiciones transitorias. A noviembre del 2015, posee 133 artículos y 27 disposiciones transitorias. El 28 de abril de 2015, la presidenta Michelle Bachelet anunció que en septiembre del mismo año se iniciaría un proceso constituyente para la redacción y aprobación de una nueva constitución política para el país, en reemplazo de la Constitución de 1980. Cuando hablamos de la Constitución, nos referimos a un texto jurídico que contiene los principios y reglas fundamentales de nuestra institucionalidad. Este texto se divide en 15 capítulos, unidades temáticamente organizadas, uno de los cuales versa precisamente sobre los mecanismos para reformar la misma Constitución. Así, el capítulo 15 establece que la modificación de la Constitución ha de seguir los mismos procedimientos establecidos para la tramitación de una ley. Pero, ¿quiénes están facultados para hacer reforma en la Constitución? El presidente o cualquier parlamentario, estos con diversas restricciones en cuanto a la materia que pueden proponerse reforme. Estos presentan un proyecto de reforma, el cual ha de ser aprobado por ambas cámaras y firmado por el presidente. ¿Y cómo se lleva a cabo el proceso de reforma? Hay dos importantes características de ese proceso que debemos tener presentes: su quórum de aprobación y la posibilidad, o más bien, la imposibilidad del plebiscito. Para aprobar una modificación de la Constitución, se requiere el voto favorable de 3/5 partes de los diputados y senadores en ejercicio, 72 diputados de 120 y 23 senadores de 38. Ciertos capítulos de la Constitución, sin embargo, requieren un quórum aún más alto. Modificar los capítulos 1, 3, 8, 11, 12 y 15 requiere el voto favorable de 2/3 de ambas cámaras, es decir, 80 diputados y 25 senadores. A efecto de las demandas progresistas del capítulo 1 y 3 son particularmente importantes, por lo que todo indica que dicho sector debería aspirar a contar con el quórum más alto, esto es, 2/3. ¿Podríamos saltarnos estos altos quórums convocados a un plebiscito? No. En materia constitucional, nuestra Constitución solo establece la posibilidad de hacer plebiscitos en el caso en que haya discrepancias entre presidentes y 2/3 del Congreso, con lo que volvemos a la necesidad de contar con suficientes votos parlamentarios. Así, en la eventualidad de que en el Congreso haya suficientes votos para modificar la Constitución y que el presidente se oponga a esa iniciativa y ejerza su facultad de veto, se necesitarán 2/3 de los parlamentarios en ejercicio para insistir en dicha reforma. En ese caso, o en el caso de que el presidente introduzca cambios en la reforma y 2/3 de ambas cámaras insistan en el texto original, el presidente podrá convocar a un plebiscito. No hay ninguna otra posibilidad de hacer un plebiscito en materia constitucional, algo que lo controlaría y el Tribunal Constitucional están encargados de hacer respetar. En términos concretos, esto significa que para hacer una reforma constitucional que no esté negociada con los diputados y senadores de derecha, hay que haberlos derrotado previamente en las elecciones parlamentarias. ¿Existen otras vías para modificar la Constitución? ¿Existe, por ejemplo, la posibilidad de convocar a una asamblea constitucional? La respuesta es muy simple: no. La única forma jurídicamente válida de modificar la Constitución es mediante el proceso previsto en la Constitución misma, puesto que utilizar otro mecanismo equivaldría a violar la Constitución con todo el simbolismo y las consecuencias que ello implica. El problema, en todo caso, sigue siendo uno de mayorías. Para cambiar las leyes se necesitan mayorías parlamentarias y a menudo el respaldo del presidente, el único que puede presentar ciertos proyectos de ley. Tener a la ciudadanía movilizada es un gran mérito, pero las ansias de cambio solo podrán tener resultados efectivos y exitosos si esa movilización se traduce en mayorías electorales y parlamentarias. No haber contado con dichas mayorías es, al fin y al cabo, un gran drama histórico en la unidad popular.
created using Powtoon.